Familia, nosotros continuamos con más en esta mañana. ¿Usted conoce a alguien que tenga mal carácter, ¿no? Y que no sabe cómo aprender a controlar o cómo ayudarlo a controlar ese mal carácter? Una persona que todos los días está de malas, está negativa, lejos de lo negativo, que su temperamento es muy alto. Entonces, para esto se encuentra conmigo Pedro Uriarte Molina, psicólogo y especialista en psicoterapia y psicoanalítica. Mi buen Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blas? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación aquí. Muy contento de participar con ustedes. Nosotros feliz de poder platicar contigo de esto que es cómo aprender a controlar nuestro mal carácter. Pero primero me gustaría diferenciar es temperamento y a qué le llamamos carácter. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El temperamento es la parte biológica, es lo innato del ser humano, es lo que lo hace actuar hacia una tendencia en su personalidad. O sea, podemos decir que es la representación natural de las emociones cuando todavía no sabemos lo que son las emociones o cuando todavía no aprendemos a manejarlas. Y el carácter ya es la personalidad consumada, es cuando ya sabemos cómo reaccionar ante las situaciones, y una vez que sabemos manejar el carácter, ya sabemos desarrollar nosotros lo que son las dos características de la personalidad, temperamento y carácter, y actuar en función de cada una de las circunstancias. Perfecto. Ahora, enfocándonos a esto de controlar el mal carácter, ¿cuántos tipos hay? De temperamento. Ajá. Bien, mira, está el colérico, que es el impulsivo. Está el flemático, que es un poco pasivo, miedoso. Está el melancólico, que se inclina a la tristeza, y está el sanguíneo, que se lleva muy bien con todos. El colérico tiene dos polaridades. Si sabe manejar el enojo, crece, y si no lo sabe manejar, lo convierte en ira y destruye. El flemático sabe manejar el miedo, se sabe mantener al margen, pero cuando no lo sabe manejar, se mantiene en la paranoia. El melancólico, cuando sabe manejar la tristeza, sabe crear buenas inflexiones y buenas introspecciones, y cuando no, todo lo convierte en dolor y sufrimiento. Y el sanguíneo, cuando sabe manejar la alegría, sabe disfrutar los momentos, y si no, lo convierte en euforia. En esos cuatro es en los que nos enfocaríamos para poder distinguir cómo se va formando el carácter. Ya me enfoqué en uno. Ya dije, ya sé cuál soy yo, maldita sea. Oye, de esto hablando, ¿cuántas emociones son las que manejamos en este tipo de temperamento? Bien, son las emociones naturales, que es la alegría, el enojo, la tristeza, el dolor y el miedo. Nosotros nacemos ya con esas emociones, y en el país que sea, en el idioma que sea, todos las tenemos. La representación de dichas emociones tiene que ver con el temperamento, pero lo que lo modula es el carácter, cuando yo ya las conozco. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el iracundo es iracundo, o en realidad lo que pasa es que no sabe manejar sus habilidades temperamentales. Ahí valdría la pena investigarle. ¿Cómo ves? Oye, me llama la atención. En este caso, ¿qué técnicas podríamos utilizar o qué nos recomiendas o herramientas para poder controlar nuestro mal carácter? Porque a veces dices, ay, o sea, este cuato, esta chava, no me acerco a ella porque ella siempre o él anda de malas. Uh-huh. Bien, aquí lo primero es no ser comprador compulsivo de emociones. El comprador compulsivo de emociones es el que sabe manejar al margen y que no se engancha de cómo están los demás. Porque si las personas están enojadas, están tristes, no saben enojar y no saben poner tristes por el estado de ánimo de los demás. Aquel individuo que sabe detener su pensamiento, que lo sabe detectar y que elige cómo actuar, está en el manejo y control de su temperamento. Pero quien no detecta lo que está pensando, no lo detiene, no lo analiza y no lo elige, es elegido por la situación, y es cuando la situación, lejos de que tú la controles, te controla a ti. Oye, ¿en cuántas ocasiones, familia, no hemos escuchado que nos llegamos a pelear y nos sale la peor versión de uno, y que, como efectivamente lo reitera Pedro, no nos damos cuenta ya hasta el final que bajan los ánimos, dices, híjole, es que yo no te quería decir eso, es que yo no te quería expresar eso? ¿Cómo manejar esta situación, Pedro? Bien, aquí lo primero para poder manejar esta situación es saber qué posición tengo yo en la situación. Y el poder medir un poco, analizar previo qué es lo que va a salir de mi boca antes de que salga, me va a ayudar mucho a que yo pueda evitarme problemas. Tomemos en cuenta que muchas veces hacemos más no haciendo nada y decimos más no diciendo nada, porque de cierta manera el silencio nos permite que los espacios en los que no estamos pensando bien no dominen la situación.
tomemos en cuenta que la mayoría de nosotros hemos tomado decisiones definitivas por emociones temporales y muchas veces esas nos cuestan años de vida para poder recuperar. Entonces, a veces el silencio y el no hacer nada son los mejores acompañantes y que después nos permiten guiarnos para saber cómo actuar. Oye, Pedro, muchísimas gracias por este consejo para finalizar. ¿Qué herramientas o qué técnicas podemos utilizar al momento de no poder controlar esa ira? Bien, la primer técnica que yo les sugiero a todos los que no saben manejar la ira es que busquemos la manera de que la ira se regrese al enojo. Si nosotros sabemos mantenernos en el enojo, entonces vamos a ver las áreas de oportunidad. Toda aquella persona que no conoce su temperamento no conoce la mitad de su vida. Entonces siempre va a estar pensando por qué las cosas no le salieron mal. No, lo que sucedió es que no las diseñó bien porque no tenía el conocimiento personal que requería para tomar en cuenta cuáles son sus características, cuáles son sus habilidades y tomando eso en cuenta, cómo diseñar las decisiones que forman su vida. Pedro, muchísimas gracias por esta información. Te agradecemos mucho. Qué buen día para ti. Nos vemos próximamente. Primero Dios, que estén muy bien. Bendiciones. Igualmente, nosotros continuamos con más las estrellas del día. Ellas son muy enojonas. Una de ellas hasta la nariz infla cuando se enoja.